Buenos días, se dirige a usted Francisco Huerta Benítez del Instituto de Economía y Empresa y de Ciudad Feliz. Cuando uno quiere comprender y contribuir al desarrollo individual, de grupo o de la sociedad, tiene que mirar las mejores experiencias, las experiencias que han mejorado. Cuando uno mira a las sociedades que han progresado, encuentra varias características, varios hechos estilizados. El primero es que ponen en primer lugar a los derechos de las personas, de los individuos y por extensión de las familias. Estos derechos esas sociedades consideran que es inherente al individuo. La Constitución y otras leyes reconocen esos derechos, pero no se los dan, simplemente reconocen porque son derechos inherentes al individuo. Uno debe nacer con derechos. Esos derechos, cuando son ejercidos en libertad, es muy potente para el desarrollo de las sociedades. Libertad para juntarse, intercambiar. Luego, el segundo elemento importante, el segundo hecho estilizado, es que esas sociedades que han progresado fortalecen los mercados, fortalecen la libertad empresarial. Es indubitable que el mejor asignador de recursos más eficiente es el mercado, no hay otro. Pero claro, el mercado no es perfecto, el mercado tiene lo que se conoce como fallas de mercado. Por ejemplo, cuando hablamos de deseconomías externas, temas ambientales, cuando hablamos de mercados imperfectos, mercados oligopólicos, monopólicos, el Estado debe intervenir de manera eficiente y corregir. Obviamente, no reemplazar una falla de mercado con una falla del Estado. La tercera característica es un Estado. El Estado tiene que ser efectivo, tiene que generar valor público, tiene que cerrar brechas. Un Estado moderno a servicio del ciudadano. El otro elemento que es transversal a todo el sistema es la democracia y un Estado de derecho. La democracia es una variable, es un activo muy valioso en cualquier sociedad. Es la única variable que es medio para el desarrollo y a la vez es el desarrollo mismo, es expresión del desarrollo mismo. Sociedades profundamente democráticas hacen progresar a las naciones, a las regiones. Hace muchos años el Banco Mundial demostró que cuando la corrupción, por ejemplo, es sistémica, el mejor antídoto es profundizar la democracia acompañado adecuadamente con tecnología. También democracia, como sabemos, es, además de transparencia y rendición de cuentas, es balance de poderes, alternancia de poderes, participación. Junto a ello también se necesita en sociedades modernas un Estado de Derecho, donde todos tengamos las mismas opciones, a iguales acciones, iguales opciones. En el Perú, como vemos, el Estado de Derecho está fracturado, la democracia no es bien comprendida. Estos son los elementos importantes. Y si miramos la Constitución peruana del 93, vamos a ver que gran parte o todos estos elementos mencionados están en la Constitución. Es una Constitución que hay que revisarla, hay que analizarla con objetividad, con responsabilidad. En el capítulo 1 de derechos, el título 1, el capítulo 1-2 de derechos fundamentales, menciona todo este tema de derechos de las personas. Y miren ustedes, en la Constitución se señala que, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo estaba en la Constitución anterior, estaba en el Ministerio Público. Ahí en la Constitución se genera un ministerio, una Defensoría del Pueblo independiente, que sea más capaz de defender realmente al ciudadano. No podía estar en manos de un burócrata de turno buscando defender al ciudadano. Entonces se crea una unidad independiente y ahí tenemos ahora la Defensoría del Pueblo. También ahí aparece la figura del referéndum o consulta popular. Ahí se señala que puede ser total o parcial. Pero miren lo interesante,
que ahí se señala explícitamente que los derechos fundamentales de la persona, del individuo, no son negociables, ¿no? Entonces, cuando vemos posturas de que quieren cambiar todo, surge esas propuestas con tendencia estatista, ideologizadas, tienden a poner el derecho del Estado por encima de las personas. Y eso es muy peligroso. Esta Constitución tiene sus candados y nos parece, según la experiencia mundial, es muy bueno y hay que profundizarlo. Que la Constitución hay que cambiarla, ya lo han venido cambiando. Es perfectible en las partes que habrá espacios para fortalecer la democracia. Por supuesto que sí, hay que ir cambiando. En el capítulo económico, continuamos. Ahí se señala, en una economía de libre mercado, la Constitución le asigna el rol de orientar el desarrollo del país al Estado. Tiene ese rol y le dice que enfatice en temas de salud, educación, infraestructura y servicios. O sea, tiene una función relevante. Y esa función subsidiaria no se condice. En algún momento por ley puede ejercer derecho al Estado. Pero si no tiene claro el Estado, no cumple con lo primero, menos podría hacerlo con lo segundo, y ejemplos hay varios. También esta intervención del Estado es clara, no se discute mucho, se ideologiza la intervención del Estado. Cuando hay proyectos que tienen una evaluación privada negativa, pero una evaluación social positiva, el Estado tiene que intervenir, ya sea directa o indirectamente, pero es responsable de que esos productos salgan al mercado. Si un proyecto tiene evaluación privada positiva, y aún teniendo evaluación social positiva, el Estado no debe intervenir. No se justifica, no es bueno para la sociedad, es una equivocada asignación de recursos, y más aún con elevado costo de oportunidad, porque simplemente hay otras cosas que hacer. También la Constitución del 93 dice que se fomenta la libre competencia y se debe sancionar posiciones de dominio, de monopolio. Lo dice claramente. Que ahora las personas que hemos elegido en el Ejecutivo y en el Parlamento no han seguido los mandatos de la Constitución es otro problema. El problema no está en la Constitución, está en las personas que no implementaron debidamente como dice la Constitución. En los famosos contratos ley que mucho se habla, en los contratos ley que es una prerrogativa para empresarios, inversionistas nacionales extranjeros, obedecen a una realidad concreta. Es diferente hacer un contrato cuando nadie quiere venir al país o todos quieren irse. Es diferente cuando todos quieren venir y nadie quiere salir de acá. Son contextos diferentes y esto se refleja en el poder de negociación, en las condiciones de mercado que enfrenta una empresa o un país para firmar contratos ley. Obviamente, si las condiciones cambian, estos contratos no son inmutables, pero si hacemos las cosas bien, los contratos nos va a ir mejor. Si hacemos las cosas mal, en los contratos no nos irá mejor. Simplemente es una relación contractual que debe tener estabilidad, independientemente que sea extranjero o nacional. Eso no es relevante. Es el concepto, el principio de estabilidad de las reglas de juego. Y también un banco central independiente, tenencia de dólares. Eso le da esa libertad. Vamos a la evidencia. En la evidencia peruana, cuando mirando datos del Banco Central del Reserva de los últimos 100 años, en los últimos 21 años, el crecimiento de la economía ha sido muy fuerte y el crecimiento del ingreso per cápita también ha sido fuerte. Y eso es muy bueno. O sea, es decir, ese periodo es superior en términos de crecimiento económico a todos los 80 años restantes de los últimos 100 años. Esa es evidencia fuerte. ¿Y qué es lo que ha pasado en esos años de mayor bonanza de la economía peruana? Una economía de mercado
apertura al mercado mundial, hemos abierto la economía. Entonces, eso es muy bueno y hemos fortalecido la democracia. Eso es evidencia fuerte de que para el caso peruano ha funcionado. Adicionalmente, cuando las estadísticas reflejan también que cuando el per cápita aumenta, la pobreza aumenta. Perdón, la pobreza baja. Es decir, a más PBI per cápita, menos pobreza. Ya es muy claro, se ha dicho en varios lados, la pobreza de 59 bajó a 20% por el fuerte crecimiento de la economía. También se habla de que el mercado los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Tampoco es cierto. La estadística para los últimos 15 años, 18 años, muestra que la curva de Kuznets, esa curva conceptual que señala que en los primeros estadios se levanta, es una forma de U, se eleva y luego cae, eso se observa en la economía peruana. Es evidencia dura. Es decir, el mercado, cuando aumente el ingreso per cápita, aumente el PBI, la desigualdad baja. Y cuando uno va mirando el coeficiente de Gini, aumenta el per cápita y el coeficiente va bajando, el de Gini, hay una correlación interesante. Es decir, ahí influye y ha bajado hasta 0,42, por ejemplo, el coeficiente Gini. Y el año 20 que vino la pandemia lo elevó a 0,45. Entonces hay una correlación directa y además hay una percepción equivocada. Se piensa siempre en juego de suma cero. Si yo le quito 10, si yo quiero tener 10, le quito 10 al otro. Eso no es así. La economía es dinámica y va creciendo. Es diferente tener 10% de 100, o sea, 10, o 10% de 1000, o sea, 100. Aún manteniendo la misma proporción del producto, el tener 10 de 1000 es 10 veces superior a tener 10% de 10. Es decir, 1. ¿No es cierto? Entonces, ahí es importante, esto es un juego gana-gana. Y aún teniendo menos porcentaje, que no es el caso, aún teniendo menos porcentaje de una cantidad mayor, puede ser superior en monto absoluto a tener una mayor tasa de participación en un nivel producto. No es un juego de suma cero, es un juego de suma positiva, y el Estado sí. El Estado es el que debe redistribuir directamente la riqueza y generar oportunidades. El Estado no ha estado haciendo su labor y eso hay que hacer conocer. Muchas personas, cuando les escucho y conversamos, no tienen claridad sobre estas cosas. Yo creo que va a ser un rol del Instituto de Economía y de Ciudad Feliz difundir estas ideas, trabajar fuerte en la difusión con evidencia en la mano de que el país merece otra realidad. Esta realidad que está pasando en el país en enero de 2023 refleja eso, mucha incomprensión. No establece en claridad cuáles son las barreras relevantes que van influyendo en el comportamiento económico y social, cuál es su asociatividad, cuál es su causalidad. No hay un análisis serio. Ahí creo que en el mundo de las ideas hay que hacer un trabajo más serio y, como decía, nosotros en el Instituto y Ciudad Feliz vamos a avanzar en estas ideas, haciendo ver qué es lo que hace que unas sociedades progresen. El Perú merece estar en una situación, merece estar jugando en las grandes ligas y no jugando en segunda o tercera división. Muchas gracias por su atención. Seguiremos en estos temas.